Almacenes que amontonan toneladas de medicamentos a punto de caducar. Recortes que a los políticos les dan para una semana de titulares, pero que con los meses se convierten en enfermedades. No es solo ideología, es un impacto en la vida real. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Del despacho de Trump a unos almacenes de Ghana. Una cosa antes de empezar. La convocatoria de Kit Digital dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados ha entrado en su fase final de presupuesto. Solicita ya tu bono. Te cuento más al final del episodio. Hoy hablamos de distancias. La distancia que hay entre la Casa Blanca, en Washington, y Accra, la capital de Ghana, el país africano. Hablamos también de una distancia temporal, desde que se toma una decisión en Estados Unidos hasta que esa decisión, polémica durante unos días en los medios internacionales, luego sepultada por otras noticias, empieza a poner en riesgo real la salud de millones de personas. Al poco de empezar su mandato, Trump confirmaba que iba a eliminar los fondos de cooperación internacional de Estados Unidos, que iba a desmantelar la agencia de cooperación, la que se conoce como USAID o USAID, como se pronuncia algunas veces en España. Desde hace décadas, millones de personas en muchos países pobres han dependido de esa agencia para la distribución de medicamentos y, para muchas cosas más. Es el mayor donante internacional de fondos humanitarios. No es una herramienta puramente benéfica, lo sabemos. Estados Unidos la ha utilizado muy astutamente para ganar influencia política en todo el mundo. Eso a Trump le da igual. Trump ha desmantelado la cooperación norteamericana. Una periodista del diario.es ha estado en Accra, en la capital de Ghana. Gabriela Sánchez ha documentado cómo aquellos recortes de hace unos meses están teniendo ya un impacto sobre muchos lugares del mundo y en concreto sobre este. Pudo hablar, por ejemplo, con el director general de Salud Pública de Ghana, Kaba Akoriyea. Habla español porque estudió en Cuba e hizo el doctorado en Santiago de Compostela. Y la suspensión de Trump realmente afectó mucho a esos programas de salud que tienen que ver con la malaria, con las enfermedades tropicales que normalmente nos cuesta mucho atenderlos. Hemos visto ya lo suficiente como para saber que a lo mejor Donald Trump no sabe ni localizar a la primera Ghana en un mapa. Pero sus decisiones tienen impacto directo sobre ese país. Washington y Accra están a 7.800 kilómetros de distancia, pero en algunos casos las vacunas, los medicamentos, están solo a unos kilómetros de la gente que los necesita. Y no llegan por los recortes de un presidente que está lo suficientemente lejos de esa realidad como para ignorarla y para despreciarla. En esa realidad ha estado Gabriela Sánchez. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gabriela, has estado en Ghana hace unas semanas. Estamos hablando de algo muy sencillo y muy tremendo a la vez. Hay gente que necesita medicamentos para enfermedades tropicales desatendidas. Esos medicamentos existen. Esos medicamentos están en Ghana, así como en otros países de África. Y algunos de esos medicamentos van a caducar en menos de un mes. ¿Cómo es eso posible? Aunque parezca una locura, tiene que ver con cómo funcionan los programas de administración masiva de medicamentos que coordina la Organización Mundial de la Salud. Cada año, en su estrategia global para prevenir algunas enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza, lo que la OMS llama las enfermedades tropicales desatendidas, coordina programas de reparto masivo de medicamentos, con lo que busca controlar la expansión de estas enfermedades. Para ello, por un lado, se necesita contar con medicamentos y por otro, conseguir no solo llevar esos medicamentos a las distintas comunidades, sino también hacer campaña de concienciación y seguimiento para lograr que efectivamente la población de esas comunidades se la tome. Es en esa segunda parte del proceso donde se están encontrando problemas por la suspensión de los fondos de USAID, porque es esa fase, esa distribución, la que financia Estados Unidos. Las medicinas están garantizadas, ¿por qué? Porque a través de la OMS están garantizadas las donaciones de estos medicamentos por parte de compañías farmacéuticas que, como parte de su
responsabilidad social corporativa donan cada año millones de comprimidos de estos medicamentos que hacen falta para luchar contra las enfermedades desatendidas. Sin embargo, la distribución hasta ahora, la mayor parte de estas tareas, era cosa de los fondos de la USAID. Una vez que ese recorte de forma repentina ha llegado, los gobiernos no saben cómo repartir, distribuir toda esa logística que se necesita para llegar a las comunidades con esa medicación. Esto no solo pasa en Ghana. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 55 millones de pastillas para enfermedades tropicales destinadas a diferentes países de África van a caducar antes de final de 2025. 55 millones de medicamentos. Gabriela, cuéntame el paso a paso de cómo se gestionaban o cómo se gestionan estas ayudas desde que se aprueban hasta que llegan a la gente. ¿Por qué es necesaria una inversión tan grande? Pues porque no es sencillo, no consiste simplemente en entregar los medicamentos, sino que para hacer estas campañas se necesita reclutar a cientos de voluntarios en cada uno de los países, formarlos, pagar el transporte para transportar en las condiciones necesarias de frío, etcétera, las medicinas a las diferentes comunidades endémicas, que algunas de ellas están muy aisladas o el territorio no es el más adecuado y es complicado acceder a ellas. Gabriela, a lo mejor hay gente escuchándonos que dice, oye, pues si realmente el reparto es un problema y las pastillas están a 100, 200, 300 kilómetros de la gente que las necesita, pues que alguien coja una furgoneta y que vaya repartiendo ya pueblo a pueblo, que todavía queda un mes para que caduquen, ¿no? ¿Eso por qué no se puede hacer? Porque por más que las reparta, la gente seguramente no se las tomaría y acabarían también caducadas, porque hay personas que no tienen ningún síntoma y tienes que explicar por qué sería beneficioso que se tomase una medicación que a lo mejor incluso le puede causar algún efecto secundario, pueda dar miedo, etcétera, ¿no? Y contar por qué. Pues porque aunque a lo mejor pienses que no tienes la enfermedad, como algunas de ellas no se evidencian rápidamente y se evidencian algunas cuando ya hay alguna malformación, por ejemplo, en el cuerpo, es preferible que todos se las tomen para cortar la transmisión, ¿no? O contar qué suponen algunas de estas enfermedades, también para evitar el estigma del miedo de algunas de ellas si tienen algún tipo de malformación, miedo a acudir al médico. Incluso hablan de ir a la radio para explicar este tipo de cosas para que esas pastillas, una vez que estén ahí, la gente se las tome y sirve verdaderamente para prevenir la enfermedad. Gabriela, por las últimas noticias que nos llegan a través de organizaciones como ANESBAD, que es quien te ha ayudado a hacer este viaje, parece que algunas fundaciones privadas, como la de Bill Gates, están empezando a financiar in extremis parte de ese reparto pendiente en el último momento, ¿no? Por ahora son parches que se van poniendo para evitar algunos casos graves, ¿no? Porque ¿cuándo caducan estos medicamentos? Lo que nos han contado desde el Ministerio de Salud es que depende de cada medicamento, pero están preocupados específicamente con uno de ellos. Por ejemplo, en la Farmacia Central de Ghana hay miles de medicinas para prevenir la esquistosomiasis, que es una enfermedad que afecta especialmente a los niños por la infección parasitaria que provoca el contacto con aguas contaminadas. Y es muy común en los niños porque muchas veces ellos juegan y no se preocupan de si está contaminada o no el agua de algunos arroyos, etc. Los miles de comprimidos donados que ya están en Ghana para esta enfermedad concreta y que ha donado una farmacéutica muy importante, caducan en octubre. Pero para otras enfermedades contra las que funcionan estos programas de reparto masivo de alimentos hay más margen. Por ejemplo, para las medicinas en contra de la elefantiasis y la ceguera de los ríos, la mayoría caduca en junio del año que viene. Por lo que, en principio, el gobierno espera conseguir los fondos de otra manera para conseguir repartirlos. Y en este tiempo en el que esos medicamentos no llegan a la gente, según nos cuentan en algunas comunidades endémicas, los casos ya están creciendo. Y las enfermedades tropical diseases, que son enfermedades que nos hemos olvidado, pensando que ya los tenemos resueltos. Pero cuando hay crisis así, esas enfermedades emergen, que perdemos el control. Y se necesita mucho para tratar de controlar esas enfermedades para que no haya reemergencia de esas enfermedades. Pero
ahora ya tenemos que priorizar el dinero para los que a corto plazo, los que teníamos previsto bajo el sufragio de Estados Unidos. Esto que dice Kaba Corillea, el director general de salud en Ghana, Gabriela, me parece también muy interesante, ¿no? Si solo nos podemos ocupar de lo urgente, hay muchas cosas que se quedan por el camino. Claro, aunque los efectos aún no están cuantificados, el Ministerio de Salud de Ghana teme que los casos de enfermedades infecciosas desatendidas se disparen por los recortes de la USAID. ¿Por qué? Porque, como su propio nombre indica, se trata de enfermedades a las que no se les suele prestar tanta atención como otras, precisamente porque están relacionadas con condiciones de pobreza. Y por eso, en su momento, para llamar la atención sobre ellas, la Organización Mundial de la Salud las englobó, aunque sean distintas y cada una esté provocada por una cosa y no todas se traten con el mismo medicamento, las englobó en las siglas ETD, enfermedades tropicales desatendidas, para lanzar una estrategia conjunta para luchar contra ellas. Y ha tenido grandísimos logros. Muchos países han conseguido incluso erradicar algunas de ellas. Entonces, en el caso de que se recorten los fondos, los gobiernos, si tienen que reestructurar presupuestos, si tienen que buscar financiación en otros sitios, piensan que lo urgente va a ser cubrir al menos la malaria y el VIH, y puede ser que otras enfermedades más olvidadas, como son las enfermedades tropicales desatendidas, pasen a un segundo plano y que todos esos avances de años queden pues echados por tierra y que esas enfermedades desatendidas, como su propio nombre indica, queden aún más desatendidas. Siempre que surge un debate sobre cooperación internacional, tarde o temprano acaba apareciendo también un argumento, ¿no? Cada país debe depender de sí mismo. No puede ser que la salud pública de Ghana sea responsabilidad de Estados Unidos. ¿Qué decimos a eso, Gabriela? Una pregunta similar se la hice al director general de salud, que antes hemos escuchado, y me dijo precisamente, ya nos gustaría, ¿no?, ser independientes, pero el hecho de que no seamos independientes no es nuestra responsabilidad, sino que depende de cómo funciona el mundo actualmente y sobre todo de cómo ha funcionado en las últimas décadas. La idea de que los países africanos deben ser autosuficientes y generar sus propias políticas de salud obviamente sería lo ideal. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, por ejemplo, la dependencia pues no surgió de la nada. Es el resultado, sabemos, directo de siglos de colonialismo, neocolonialismo. La desigualdad estructural es un factor determinante. Ahora mismo el sistema económico global está diseñado para favorecer al norte global. Además, la ayuda al desarrollo en sí misma también es una herramienta geopolítica y muchas veces funciona, aunque Trump ahora diga lo contrario, ha funcionado durante décadas también para cumplir o para favorecer también los intereses estratégicos de sus propios gobiernos. Es hipócrita decir que por qué tienen que depender de la ayuda al exterior, que no deberían depender de ella cuando se les ha estrangulado durante décadas y eso ha hecho que tengan la fragilidad económica y de gobernanza que tienen. Sin embargo, en este momento estamos hablando mucho de la USAID, pero también otros países europeos han hecho grandes recortes en cooperación, que también ya se notaron entonces hace tiempo. Por ejemplo, durante la época de Boris Johnson recortó muchísimo todos los programas de salud global y es el primer momento en el que empezaron a notar en Ghana, nos decían, y ahora la situación no parece mejorar porque países como también Reino Unido, Suiza, Suecia, Alemania han anunciado importantes recortes. Este viaje, que parte de un despacho en la Casa Blanca, ¿no?, donde se presume de recortar la ayuda humanitaria y que termina en unos almacenes de Ghana, tiene muchas derivadas. El medicamento que caduca es solo un símbolo, grave, pero un símbolo, porque también implica toda una problemática de salud pública que incluye la falta de diagnóstico de algunos problemas fundamentales para la población local. ¿De qué manera lo has comprobado tú allí, Gabriela? Pues hemos estado con Patrick Davis, que es el líder de una ONG local que como familiar de enfermos de lepra ha dedicado prácticamente
gran parte de su vida a luchar por el diagnóstico y el control no solo de la lepra, sino de otras enfermedades desatendidas, que son las que ahora mismo más le preocupan a él, ¿no? Y lloraba de rabia al contarme lo difícil que está siendo conseguir un diagnóstico cuando detecta un posible caso de enfermedad desatendida. Alguien le llama y va a acompañar a gente en los hospitales donde algunos les dicen que no se les puede diagnosticar, que no hay dinero. Si les diagnostican, hay una medicación pero no se la pueden dar porque no hay fondos suficientes para financiarlo. Y recuerda sobre todo el caso de una mujer, tenía todo el cuerpo lleno de malformaciones, acudió a hospitales con ella, incluso algunos médicos tenían miedo de tratarla por el propio estigma. Después de hacer muchas llamadas, consiguió que se le diesen un tratamiento, aunque nunca llegó a ser diagnosticada. Y en un primer momento ese tratamiento le fue bien y perdió el contacto con ella, como no se le estaba haciendo seguimiento porque no estaba activado el caso, porque no se había hecho registro, pues no le dieron más medicación y esa mujer se murió cuando se la podría haber tratado, ¿no? Es uno de los casos, pero él cuenta varios a los que pierde la pista precisamente por esta falta de seguimiento y esta falta de diagnóstico. Y parece, nos decían, que no hemos aprendido de la pandemia de COVID, porque esto no es como otras enfermedades, sino que esto nos puede llegar a todos. Gabriela Sánchez, compañera jefa de Desalambre, la sección de Derechos Humanos del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, Kit Digital ha concedido más de 750.000 ayudas en sus 3 años de recorrido. Ahora, la convocatoria dirigida a las empresas de menos de 3 empleados entra en su fase final de presupuesto. Recuerda que las ayudas se conceden por orden de llegada y estarán activas hasta que se agote el presupuesto o se termine el plazo. Lo que ocurra antes, no dejes pasar la oportunidad y solicita tu bono. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.